Buenos días a todos, bienvenidos al webinar de hoy, en el que veremos y estudiaremos los tipos de análisis de optimización. De primeras me presento, soy Jonander Franco, estoy en el departamento técnico de SolidB. Básicamente me dedico a la realización e implantación de las diferentes herramientas de SolidWorks en clientes. Y bueno, vamos a entrar un poco en el tema de hoy. Ya sabéis que SolidWorks tiene diferentes herramientas que cubren un poco todas las necesidades de diseño y fabricación también de nuestro producto, desde la parte de CAD más conocida, hasta la parte de validación, donde entraría el SolidWorks Simulation, la parte de CAM, la parte de calidad, incluso manuales de montaje, de instrucción con el Composer o la muy importante gestión documental con el SolidWorks PDM. Bien, ahí como os marco aquí, hoy entraremos en la parte de simulación. Y bueno, he dividido un poco la presentación en estos diferentes puntos. Un poco la introducción para situarnos dentro del portfolio de SolidWorks, los beneficios que nos da, en este caso, los estudios de optimización, un pequeño ejemplo que haremos en SolidWorks y, como no, la ronda de preguntas y conclusiones. Por supuesto, recordaros que cualquier duda que tengáis o pregunta podéis ir dejándolas en el chat. Como bien sabéis, os dejaré al final de la presentación mi email, nuestro contacto, para que, si estimáis oportuno, nos contactéis y hablemos de algún tema en concreto, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, SolidWorks, el paquete de simulación, digamos que se divide en 5 tipos, según un poco las herramientas que tiene y dependiendo en función de que se quiera analizar. Estaría la parte del paquete Simulation, que es igual la más conocida, que se subdivide a su vez en luego otros 3 paquetes, al igual que el SolidWorks CAD, que sería la parte estándar, el profesional y el premium, ¿vale? Luego estaría la parte del Motion, que se dedica un poco más a la parte de cinemática, movimientos, inercias y demás entre los diferentes componentes de un ensamblaje. Estaría también la parte del Flow Simulation, que se dedica a la mecánica de fluidos. Estaría luego la parte de Plastic, que sería para simular y analizar la inyección de molde. Y luego, por último, estaría el SolidWorks Sustainability, que sería igual quizá la menos conocida, que pretende estudiar sobre todo el impacto medioambiental de nuestros diseños. Bien, como os decía, esta vez nos vamos a enfocar directamente en el paquete Simulation. Más concretamente, responder a la pregunta que siempre todos tenemos de si puedo de alguna manera optimizar ese diseño que por supuesto sé que funciona porque incluso ya lo tengo en mi catálogo, ya lo he vendido, pero cómo poder ahorrar en material, cómo poder de alguna manera optimizar ese diseño para poder ahorrarme costos en tanto producción como tanto en la adquisición del material. Vamos a poder encontrar la mejor combinación de valores permitidos según nuestro diseño. Es decir, vamos a poder encontrar, según los criterios que nosotros establezcamos luego, las diferentes combinaciones y cambios que se pueden hacer sobre nuestro modelo, adaptándose siempre a las restricciones y sin perder ninguna de las exigencias que tenemos para su aplicación. Y por supuesto, como no, innovar y tener un diseño más eficaz y mejor que el anterior. En este en concreto vamos a estudiar un marco de una prensa. Como veis, lo vamos a sujetar de esa manera en la parte baja y le aplicaremos una carga en la parte circular donde se apoya ciertos componentes.
Aquí veremos un poco que en mi caso estático, efectivamente mi modelo no entra en zona plástica, con lo cual siempre estamos hablando de zona elástica y mi componente no se deforma. Pero yendo más allá, lo quiero optimizar e intentar reducir la masa, como os decía, para ahorrarnos en costes tanto de producción como de material. Después, una vez hecho el estudio de optimización, analizaremos los resultados, viendo las diferentes alternativas y escenarios que él nos ha propuesto y ha calculado. ¿Y eso en base a qué lo vamos a hacer? Pues bien, el estudio de optimización, en definitiva, se define por 3 parámetros principales, que serían las variables, las restricciones y los objetivos. Veremos ahora en la siguiente slide más en detalle, pero básicamente los utiliza para, en base a eso, como os decía, optimizar nuestro diseño y, por supuesto, podremos apoyarnos en estudios previamente hechos como casos estáticos o de frecuencia para, por ejemplo, indicar que la tensión máxima que nosotros podremos admitir en ese modelo reducido o optimizado no supere un valor determinado de tensión o de deformación. Bien, ¿las variables qué son? Bueno, las variables van a ser las cotas o lo que se puede cambiar, por así decir, dentro de nuestro diseño. Por ejemplo, podremos indicarle 3-4 cotas que él, en base a eso, planteará varios escenarios en el que, cambiando esos valores, encuentre el mejor diseño y satisfaga todas las restricciones. El objetivo, como hemos comentado, obviamente era el de reducir el material, y las restricciones, lo que os he comentado anteriormente, que era simplemente indicarle los límites, por así decir, de nuestro diseño para que no exceda de los valores que nosotros necesitemos de, por ejemplo, tensión, deformación en diferentes puntos o de manera general. Vale. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues bueno, vamos a primero realizar un caso estático para que veamos cómo nuestro diseño se comporta sobre una aplicación de una carga. Haremos también un estudio de frecuencia donde veremos la primera frecuencia natural de nuestro modelo. Y después, para terminar, haremos un estudio de optimización en base a todos los criterios que hemos ido comentando. Por supuesto, veremos luego los resultados y analizaremos cuánto hemos podido reducir la masa y si, por supuesto, se ha llegado a un estado de optimización válido para nuestro diseño. Voy entonces a la parte de SolidWorks. Vale, de primeras, aseguraros que tenéis siempre el complemento de SolidWorks Simulation. Si no lo tenéis, lo podéis activar aquí o desde herramientas complementos. ¿Vale? Como bien ya sabéis. Entonces, como os decía, vamos primero con el caso estático. Vamos aquí, nuevo estudio, análisis estático. Acepto. Vale. Lo que tendríamos que hacer de primera sería añadirle la geometría fija, que la vamos a añadir en esta parte baja de aquí, las caras inferiores. Añadiremos también la fuerza aplicada normal hacia esta cara con un valor de 22.250 newtons. Y realizaremos la malla según los parámetros de mallado, basándonos en la curvatura, ya que supongo que mi pieza, o mi ensamblaje en este caso, sufrirá por estas zonas de aquí curvadas. Podemos también, si no, hacer un mallado combinado o simplemente un control de mallado aquí, como se quiera, ¿vale? Muy bien. Después de esto ejecutamos, veremos que realiza el análisis bastante rápido.
Y aquí ya vemos que las tensiones están muy por debajo del límite elástico, con lo cual, como os he comentado, estamos hablando de zona elástica. Y vemos que los desplazamientos no superan el milímetro. Estamos hablando de 0, podemos cambiar desde aquí las opciones del gráfico y hablamos de 0,3 milímetros. Bien, vamos después al análisis de frecuencia, donde quiero que esté sujeto y con una fuerza aplicada igual que en el caso estático anterior, por lo que puedo directamente aprovechar las geometrías fijas y arrastrarlas directamente a nuestro segundo caso y se me copiarán directamente en el árbol. De la misma manera puedo aplicar la fuerza e incluso puedo copiar y pegar el mallado. Una vez que termine, ya que estoy aplicando una fuerza, recordad que en frecuencia, siempre que se usan cargas externas, habrá que usar el Direct Sparse Solver. ¿Sí? Si no nos acordamos no pasa nada, porque es SolidWorks el que nos daría un error y nos avisaría de qué solver es el que necesita usar, por lo que volveríamos a las opciones y cambiaríamos el solver. Bien, le damos a ejecutar. Lo que me interesa calcular aquí, sobre todo, es la primera frecuencia natural. Como veis, tampoco tarda mucho. La primera frecuencia natural, que es de 129,25 hercios y que además va a tener, vamos a animar la frecuencia, ahí está, va a ser de este modo. Vale, una vez que tengamos esto, como os decía, yo tengo mi diseño, sabemos que es válido, pero se pretende optimizar y reducir la masa en lo posible. Por lo que voy a realizar un nuevo estudio, que será en este caso un estudio de diseño. Muy bien, lo que tendremos que hacer será agregar los parámetros. Bien, de primeras voy a agregar como parámetro modificable para reducir ese criterio de masa esta cota de 100, que se vinculará directamente con mi variable de entrada, a la que tendré que además renombrar, que le voy a poner, pues, por ejemplo, anchura trasera. Y al aceptar, se me añadirá directamente como variable de entrada y parámetro para que él plantee después diferentes escenarios en base a mis variables. Podemos además decirle que quiero que oscile ese valor entre un intervalo que puede ser desde 50 milímetros hasta 150 o, por ejemplo, 100. ¿Sí? ¿Por qué 100? Porque ya mide 100, con lo cual si aumentásemos este valor, aumentaríamos la masa. Y mi idea es justo la contraria, reducirla. Por lo que quiero es que él me tenga en cuenta estos valores y que intente reducirlos en lo posible. Añadiremos también una anchura en la parte del pie, en el apoyo, que será esta cota de 100. De nuevo pinchamos y nos fijamos en que efectivamente se ha vinculado a la cota. Una vez más, cota del modelo. Y al aceptar, de nuevo se me incluiría en la parte de las variables. Una vez más, le diré que oscile entre un intervalo de 100 y 250. Y por último, agregaré un tercer parámetro, que será la longitud de esta chapa. Longitud chapa. Y le diré que oscile en un intervalo de 150 a 375, que es el valor de la cota actual.
con lo cual no quiero que me la aumente de longitud porque de nuevo aumentaría la masa. El objetivo principal, agregaré un sensor que será reducir la masa, con lo cual directamente me lo sugiere. Quiero que sea propiedades de masa y reducir la masa. Vale, por supuesto, el objetivo puede ser otro. Podríamos optimizarlo en base a otros criterios. Y como por último, le diré las restricciones que tiene mi modelo. Es decir, te he dicho qué cotas o qué dimensiones podemos cambiar de nuestro diseño. Te he dicho mi objetivo, que es reducir la masa de nuestro ensamblaje, pero ahora vas a tener que ceñirte a estas restricciones, que serán, en base a mis datos de simulación, en base a mi análisis estático, podré decirle que la tensión, según la tensión de von Mises, en newtons milímetro cuadrado, que son megapascales, según las máximas que yo he obtenido en este análisis y en todos los pasos, quiero que la tensión sea menor que los 100 newton milímetro cuadrado, porque a partir de ahí estará llegando a la zona de su límite elástico, por lo que no quiero que exceda de este valor. De igual manera, le diré que el desplazamiento, una vez más datos de simulación, el desplazamiento resultante en milímetros, según el máximo del modelo y en todos los pasos que yo he realizado, que va a realizar, perdón. De nuevo le diré que el desplazamiento sea menor, que hablábamos de 0,3 milímetros de deformación según la carga que tenía, pues no quiero que sobrepase 1 milímetro. Si se deforma más que 1 milímetro, estaríamos hablando ya de deformaciones muy grandes, con lo cual no admitiría yo ese diseño. También, en base a la frecuencia natural que yo he calculado, quiero que datos de simulación, la parte de la frecuencia, en hercios, la primera forma modal, es decir, la primera frecuencia natural, no quiero que supere, en este caso, los 150 hercios, y además que tampoco baje de 150 hercios, es decir, que oscile entre estos dos valores. Y por último, para terminar, le diré también que mi diseño no sería admisible si tuviese una deformación resultante de más de medio milímetro en esta lista de aquí. Es decir, si el apoyo se deforma más que eso, no podré apoyar yo mis componentes, con lo cual tampoco lo admitiría. Vale, ya veis que aquí podemos poner infinidad de restricciones. Obviamente, cuantas más restricciones le pongamos, menos juego tendrá el software para poder plantear diferentes escenarios, pero él siempre se ceñirá a los criterios que nosotros le hemos ido dando. ¿Vale? Bien, al ejecutar, lo que me hará será calcularme diferentes escenarios. Esto ya obviamente tarda un rato, porque lo que hará será plantear un montón de casos diferentes, variando estos valores hasta encontrar un punto óptimo en el que todas las restricciones, el objetivo y todas las variables encajen según los criterios que nosotros le hemos dado, por lo que voy directamente al caso calculado, en el que podéis ver el estudio de diseño directamente terminado, cómo me ha ido haciendo las iteraciones y los diferentes escenarios para llegar finalmente a un diseño óptimo en el que los 100 milímetros de la cota de aquí al final termina en 66 milímetros. ¿Cómo ha podido reducir la longitud de la chapa de 375 a 208?
como lo vemos aquí, y cómo la anchura ha podido hacerla más grande, reduciendo así la masa de esta parte de aquí, lateral. Por supuesto, una vez que se termine el resultado y se tenga el diseño óptimo, según estos criterios, puedo volver al caso estático y ya con la nueva geometría calculada, fijarse ahora en las tensiones y en las deformaciones actualizadas automáticamente de nuestros nuevos diseños. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando de nuevo de tensiones menores que los 100 newtons milímetro cuadrado de megapascales que teníamos, ¿sí? Siempre por debajo del límite elástico, y de los desplazamientos menos desplazamientos que ese 1 milímetro que habíamos establecido. En este caso se deforma un poquito más, todavía entraba en el rango de nuestra restricción, pero tampoco llega a 1. ¿Sí? En cualquier caso, si hubiese calculado un escenario que sobrepasase esa deformación, lo daría por no válido y aparecería aquí como caso en rojo, porque hay al menos un criterio que no se satisface. ¿Vale? Aquí podemos ver los diferentes escenarios. Muy bien, como veis, como conclusión, podemos acabar teniendo nuestro diseño de una manera bastante fácil y ágil, tener ese diseño optimizado, adaptado además a nuestros requisitos y cumpliendo siempre las exigencias de nuestro diseño para que soporte y aguante lo mismo que aguantaba antes, pero de alguna manera ahorrando y mejorando las prestaciones de nuestro producto. Como siempre, vamos ahora a la ronda de preguntas. Vale. Veo que tenéis varias preguntas. Vale. Bueno, las comentamos ahora individualmente. Como siempre, haceros un resumen de todo lo que hemos ido haciendo durante estos meses en la parte de simulation. Hemos ido cumpliendo nuestro calendario de diferentes seminarios. Por último, faltará el tema de composites. Y los anteriores los podréis ver en la plataforma YouTube, en nuestro canal de SolidV. Y como os decía, resolveremos ahora individualmente vuestras preguntas, vuestras cuestiones. Y en caso de que necesitéis alguna ampliación de algún tipo de información, ya sea de este seminario o de cualquier producto de SolidWorks, no dudéis en contactarnos, ya sea a mi email personal, como veis ahí, o a la parte de consultas donde os podremos atender cualquiera del equipo técnico. Muchas gracias una vez más por asistir y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.